Vamos a continuar con otro gráfico para que se vaya comprendiendo lo que es el querer divino. Como les había manifestado, la doctrina de la divina voluntad es muy densa, muy profunda, y personalmente yo he tratado de comprender con mi formación de estudiante que fui de ingeniería, tanto eléctrica como de ingeniería hidráulica. Entonces, me he permitido hacer estos gráficos para una mejor comprensión, porque un gráfico, como digo, siempre ayuda mucho para interpretar esta doctrina, sobre todo de este tema del querer divino, que a veces se confunde o se mezcla entre la voluntad divina y el querer divino, que es el fiat divino. Entonces, un poco complejo. De lo que he estudiado y me he permitido pues sacar sus conclusiones, es simplemente una cosa muy pragmática, decirles, por ejemplo, como aquí dice, ¿no? En este gráfico que vamos a explicarles, el querer divino es el acto único de Dios, o la divina voluntad en acto, y todavía una mejor concepción de esto es la divina voluntad en movimiento hasta llegar a su cumplimiento. Entonces ya tenemos claro lo que es el querer divino. La voluntad divina es el motor, el que mueve los atributos de Dios. Los atributos divinos son las perfecciones de Dios. Y el fiat es el hacedor, que lo identificamos a Jesús como el hacedor de todas estas obras. Entonces vamos a poner en vuestra consideración este gráfico que me he permitido hacerlo para ustedes. Y repito el tema, el querer divino. El acto único de Dios, la divina voluntad en acto, que puede ser otro concepto también muy práctico, y el tercero que a mí personalmente me gusta mucho. Dice, ¿qué es el querer divino? La divina voluntad en movimiento hasta llegar a su cumplimiento. Bien, pues aquí vamos a poner otra vez el gráfico que habíamos hecho en la otra exposición. Lo que encierra Jesús, aquí hemos puesto Jesús, y como les habíamos explicado, la divina voluntad es este corazoncito que está pintado en rojo. ¿Por qué le hemos puesto esta forma de corazón? Porque Dios es amor. Bien, y aquí estamos viendo esta división de los atributos divinos. Todos, como les dije la otra vez, como un pastel. La misericordia, la divina providencia, la justicia, la omnividencia, la omnipresencia. Bueno, son miles de atributos divinos que tiene Dios y están aquí representados en este dibujo. Como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues Jesús tiene en este corazón rojo la divina voluntad. Está representado por la divina voluntad. Y en este corazón azul está representada la voluntad humana. Porque ustedes, como saben, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene voluntad divina y voluntad humana. Bien, cuando se funden, como dice aquí, Jesús, verdadero Dios, igual voluntad divina. Verdadero hombre, igual voluntad humana. Ya dice, al fundirse la voluntad divina con la voluntad humana y al ponerse en movimiento la voluntad divina que mueve los atributos divinos, se forma el querer divino, que
es el objetivo final de la obra de Dios. Entonces, la finalización de toda esta obra de Dios es el querer divino. Pero nos hemos valido de la voluntad divina para mover estos atributos, y cuando hay un acto, entonces comienza a circular el querer divino. Aquí hemos puesto una llavecita, una llave, y dice actos. O sea, cada acto que hacía Jesús, pues producía esta corriente del querer divino. Desde niñito, como nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando fue al templo, como él explicaba a los doctores de la ley con una sabiduría. Sí, ¿por qué? Porque estaba en él ese atributo divino de la sabiduría. Entonces, cuando hablaba, fluía ese querer divino de su sabiduría divina. Ya cuando fue carpintero, hacía sus actos de carpintería. Pero como era un Dios hombre, cada acto que hacía humano, fundido con la voluntad divina, producía un querer divino cuando hacía una silla, una mesa, lo que sea. ¿Sí? Y entonces podemos aquí ya estar teniendo una concepción clara de lo que es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, con una sola voluntad, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al fundirse, la voluntad de Dios, que es infinita, más la voluntad humana, que es finita, igual resultado, voluntad divina infinita. Entonces, por eso los actos que hacía Jesús eran actos divinos. Bien. Entonces, miren la maravilla que encierra esto. Luego tenemos ya dibujado el hombre. Ahí está un corazón rojo. Este corazón rojo es precisamente la divina voluntad que todavía no obra en la voluntad humana cuando no conoce y no pone en práctica todas las enseñanzas que le ha dado Jesús a Luisa. Y por eso estamos dibujando la voluntad humana en azul y las virtudes humanas. Como habíamos explicado en el anterior video, las virtudes humanas nacen de una gracia, la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia? Estar en gracia de Dios. Una vez que te has confesado, estás en gracia de Dios para poder comulgar. Pero ¿cómo te llega esa gracia? Precisamente como producto de un efecto de la vida divina. Si, por ejemplo, Jesús era la misericordia, aquí, que es este corazón rojo, ahí está como un sol con sus atributos, pero que todavía, si es que no conoce el hombre, todavía no obra con esa voluntad divina, sino que obra por efectos de ese sol divino. Entonces, como decía en el ejemplo, si una persona quiere ser misericordiosa, tiene que tomar del atributo divino de la misericordia de Dios. Como efecto de ese atributo divino de la misericordia, él puede ser misericordioso. Y así han sido los santos que no conocían esta divina voluntad como vida, entonces tomaban de esos atributos divinos para ser, por ejemplo, si quieres ser humilde, tendrías que coger de la humildad divina de Jesús. Si querías ser un predicador, por ejemplo, como San Agustín, tomaba de la elocuencia, de la sabiduría divina para tener esa virtud. Hoy que estamos leyendo este día tan especial de la vida de esta gran mártir, María Goretti, murió con una pureza. Un vecino, un joven le quiso violar y ella no, prefirió la muerte. Pero ¿de dónde alcanzó esa pureza? Pues de la pureza divina, y fue pura. Murió así.
Y al final al verdugo le decía, ojalá nos veamos un día en el cielo. Y esa ofrenda que le hizo le valió para su conversión. Ese dolor, ese sufrimiento, lo que significaba ese crimen, sirvió para la conversión del mismo verdugo. Y así. Entonces, cuando se pone en movimiento esa voluntad humana de una virtud, ¿qué produce? Un querer humano. En cada acto, aquí hay otra llavecita, cada vez que hace una persona humana actos humanos, pues sale un querer humano. Pues vamos a hablar ya del querer humano santo, ya con las virtudes santas, cuando cumple la voluntad de Dios, cuando hace la voluntad de Dios, cumple los deberes de Estado, no hace mal a nadie, practica las virtudes, entonces producirá un querer humano santo. Pero el Señor no quiere eso. No quiere solamente eso. Y mucha gente, y así nos han enseñado en el catecismo, que Jesús se hizo hombre para salvarnos, punto y basta. No, eso es un paso, es el segundo fiat de la redención. El primero fue de la creación, el segundo de la redención y el tercero de la santificación, pero de la santificación divina. Claro que en el segundo fiat de la redención que nos hizo Jesús con María Corredentora, también podemos llegar a la santidad humana, ¿sí? Como hemos explicado. Pero Jesús quería dejar una herencia a nosotros de la santidad divina a través del tercer fiat que le encarga y le da como finalidad a Luisa Picarreta, como una obra divina. El tercer fiat, del fiat voluntas tua. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la santidad divina, ya no a la santidad humana. Entonces, por eso, ¿cómo podemos empatar esto para poder hacer realidad lo que pide el Señor? Entonces, simplemente vamos a empatar, por eso el título del video es ¿cómo hacer correr los actos humanos en la corriente del querer divino? ¿Cómo este querer divino podemos unir al querer humano y se forme pues lo que el Señor quiere, ¿no? Dar todos sus atributos a la criatura. Ese fue el plan. Todo ese amor divino, que también nosotros nos llenemos de ese amor divino. Y con ese amor divino también podamos corresponder a un Dios que también se merece un amor divino. No el amor humano, aunque sea santo, pero es pequeñito. No sé si ustedes han visto cuando van a un aeropuerto, a una oficina, y ahí hay unos botellones con unas llavecitas para coger en un vasito chiquito para calmar tu sed. Para calmar tu sed. Y a veces nos quedamos en las mismas. Sí, porque estamos tomando una pequeña cantidad del botellón de agua. Y así comparando, claro, es un ejemplo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso, pero el Señor tiene aquí un botellón, digamos, divino, un mar infinito. Pero ¿cómo puede un hombre con un vasito de tu voluntad humana recibir todo lo que te quiere dar? Estamos realmente desaprovechando esta herencia que nos ha dejado Jesús por la falta de conocimiento. Y nos contentamos con ese vasito de agua, con eso ya calmamos la sed. Como ya ustedes habrán leído en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, como Jesús instruye a la samaritana. ¿Se acuerdan? Les voy a leer un poquito para que recuerden este pasaje que es hermoso, hablando del agua de vida, ¿no? Dice, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. Aquella mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
pues los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si conocieras esta herencia que les he dejado, pero como no conocemos, pues tomamos el vasito de agua. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Eres tú quien le pedirías, y él te daría agua viva. Agua viva, aquí está encerrado todo ese amor, porque eso fue el plan de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban llenos de amor, de un amor divino, y querían transmitir ese amor a las criaturas, darse, porque ¿qué sacamos con un Dios todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenos de amor, la plenitud del amor, y no hay quien reciba ese amor? ¿Han visto como un agua estancada? Sí, al comienzo está linda, transparente, pero no fluye esa agua. ¿Qué pasa? Se va pudriendo esa agua y no sirve para nada. No digamos aquí con ese amor divino, puro, infinito, que quiere dar a sus criaturas, pero por la falta de conocimiento, como lo dice la samaritana, si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Eres tú quien le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿En dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y bebieron de él con sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió y le dijo, todo aquel que bebe de esta agua volverá a tener sed, la del pozo, ¿no? Pero quien beba del agua que yo le daré, nunca, jamás tendrá sed, pues el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que saltará hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame agua de esa para que no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer respondió y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, hija, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la samaritana respondió, Señor, veo que tú eres profeta. Miren, este pasaje mismo, cómo nos enseña que por falta de conocimiento no nos nutrimos de los atributos divinos. Por eso vamos a seguir explicando cómo podemos empatar ese mar infinito, de ese amor infinito, cómo podemos sacarle provecho a nuestras vidas para que no tengamos esta sed permanente. Con los 5 maridos no tuvo felicidad esta mujer, y con el amante tampoco. Y así vamos nosotros buscando amores humanos que nunca nos sacian. ¿Por qué? Porque nosotros desde la eternidad fuimos pensados con amor divino. Cuando el Padre generaba al Hijo, en el verbo, hace una persona de la Trinidad Sacrosanta, como Cristo, como Jesús, es la cabeza del cuerpo místico, y nosotros sus miembros. Ahí mismo, en la generación del verbo, estábamos también nosotros como miembros de esa cabeza que es Jesús. Y por eso hemos sido también nosotros creados con esos atributos divinos.
con un amor divino, pero que al nacer allá aquí en este mundo, hemos venido por lo que falló Adán al inicio, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por el pecado lo perdió todo, sobre todo la vida divina y la voluntad divina. Venimos con ese pecado original que es la falta de vida divina y de voluntad divina, pero que con el bautismo ya podemos otra vez recuperar esos dones, esos regalos divinos, pero que con el tiempo, cuando no se conoce esto, se va desperdiciando y perdiendo una vida hasta pues, volvernos paganos, alejados de Dios, y como digo en el ejemplo de esta mujer samaritana, buscando amores que nunca nos satisfacen, no nos llenan. ¿Por qué? Porque son amores humanos. Por eso el fracaso en los matrimonios. Nos hacemos mucha ilusión de que vamos a ser felices casándonos con alguien, que vamos a tener el amor único. Y total, somos insaciables hasta que no conozcamos de dónde podemos saciarnos, sino del amor divino. Qué lindo si nos casamos ya conociendo estas verdades, y mi esposa también, aunque no conozca, pero le puedo enseñar. Entonces ya la cosa va cambiando, ese amor se va haciendo infinito, divino en la pareja. Entonces ya no va a haber las decepciones ni mucho más. Entonces ahí está el secreto, cómo beneficiarnos de este manantial, de este mar infinito de amor, para que nosotros podamos también coger esos atributos, los atributos que nos hace falta para nuestra vida, la providencia para sanear nuestra economía, la salud, la misericordia, siempre que sea la voluntad de Dios, y tantos problemas que tiene el hombre. Por eso les decía en un video, esta es la solución para el hombre de hoy, y nos dejó esta herencia precisamente para solucionar todos los problemas humanos y llegar a la plenitud de vida, a la vida divina, al divino querer que funcione, le haga yo en mis actos, como hacía Jesús cuando era carpintero. Yo también, decirle: Jesús, te amo, ven divina voluntad. Ahí estoy tomando esa voluntad divina para que ponga en movimiento los atributos que tengo que utilizarlos en mis actividades diarias. En mi trabajo, pues Jesús ya no está haciendo mesa, estoy haciendo un trabajo en la computadora, pero es lo mismo, el trabajo es el mismo en el sentido de trabajar. Estoy poniendo en movimiento a mi acto humano, mi voluntad humana, que también mi voluntad mueve eso de hacer un trabajo en la computadora. Pues Jesús también viene contigo, concurre a ese acto y lo diviniza. Y así en todo. Entonces, por eso vamos a ir explicando poco a poco cómo yo he entendido en forma gráfica con estos principios de hidráulica, ¿no? Abrir una llavecita que fluya todo ese contenido y vaya en cada acto sacando ya no el vasito de agua, sino un contenedor infinito en cada acto que haga con Jesús. Y ahora también es un día muy especial, las lecturas del Evangelio, queridos hermanos, para también comprender esto. Cuando nos habla el Evangelio de San Mateo, tal vez está más bien explicado en el Evangelio de Marcos, cuando la hija de Jairo estaba mal y fue donde Jesús, porque sabía lo que era Jesús capaz hasta de hacer milagros. Fue a pedirle que venga a imponerle las manos, le dice en Mateo, a su hijita que está muy mal. Y él dice: no, vamos. Y mientras va a la casa de Jairo, le sale una mujer que tenía flujo de sangre incontenible. Había gastado miles de monedas ese entonces para curarse y no había forma de curarse. Pero ya se enteró del médico divino que podía él hacer ese milagro de su sanación, lo que no pudo el hombre. Y va
cuando en medio de la multitud, cuando Jesús iba con Jairo, va y le toca el manto y se cura. ¿Salió qué? Salió de él un atributo divino, de su misericordia, de su potencia. Y fue curado. Por eso, cuando dice, ¿quién me tocó? Sabía quién era, pero quería constatar. Tu fe te ha curado. Tocó con la mano el manto. Y aquí Jesús nos explica también en Luisa Picarreta, tocarán con la mano lo que es mi querer divino. Tocarán con la mano, constatarán quiere decir eso. Constatarán, es una expresión italiana, tocar con la mano. Constatarán lo que soy capaz si tienen fe. Entonces, para vivir el querer divino, tenemos que tener mucha fe en estos escritos. Porque nos dice, tocarán con la mano. Quiere decir, constatarán si viven esto con fe y lo ponen en práctica. Como les he dado mi testimonio de tantas vivencias que he tenido. Ya con este querer divino, el Señor ha hecho maravillas, milagros realmente. Les había dado un testimonio de mi nieta, María Romina se llama ahora, ya se va a graduar en la universidad. ¿Cuántos años pasaron? Yo todavía no estaba totalmente empapado de todas las maravillas que encierra el querer divino. En ese entonces estaba enamorado de la preciosa sangre de Jesús, porque se produjo un milagro grande en mi vida. Y el Señor tuvo la bondad de regalarme un don maravilloso de la fe en su preciosa sangre, porque publiqué un librito de las oraciones de la preciosa sangre, como ya les he manifestado, que ha sido un suceso. Eso se ha difundido en toda América, México, España, Estados Unidos. Y lo hice en fe, porque Él fue haciéndome las oraciones, me hacía encontrar oraciones aquí en mi escritorio, en la iglesia, en Italia, en Corato, la tierra de Luisa. Ahí me encontré un folletito en italiano de la sangre preciosa. O sea, me dijo, por favor, yo quiero que me hagas un libro de mi sangre y ahí te voy a dar el material, tú solamente compagina. Y así hice. Y en premio me dio una fe, porque Él es buen pagador. Yo no lo hice ni por ningún interés a publicación, pero lo hice por mucho amor. Y viendo el milagro, constataba de que Él me daba las oraciones. Por eso cuando llegué de Corato, llegué al Ecuador, le dije, Señor, tú me has dado ya el material en tu nombre. Vamos a editar 10,000 ejemplares, lo que nunca he hecho ese tiraje, cuando más 1,000 o 2,000, pero 10,000. Porque yo sabía que venía de Dios esas oraciones, de mi Jesús, de su sangre preciosa. Y cuántos milagros después, como me dio a entender. Y entre esos estaba el milagro de mi nieta, que estaba muy malita. Y me recordaba ya cuando la fui a ver con mi esposa en su cunita moribunda, con los ojitos hundidos, como murió mi María Elena, mi segunda hija, perdón. Así, cuando iba a morir, le vi con esos ojitos hundidos, las pestañas grandes, el color ya pálido. Así murió mi hijita, mi María Elena, en mis brazos. Y eso casi se iba a repetir con mi nieta, que estaba muy mal. Había saludado con la doctora, que salía hace rato de su cuartito. Me dijo, Fausto, su nieta está muy grave. Pero yo sabía que tenía a un Jesús. Y todo lo puedo en quien me fortalece. Todo lo puedo con su sangre preciosa.
Si con una gotita pudo redimirnos a todo lo humano, no se diga, con toda su sangre que vertió en la cruz. Y así fue, en fe, le hice una bendición, invocando a la sangre preciosa. Y, oh sorpresa, se incorporó de la cuna, abrió sus ojitos y dijo, tengo hambre, quiero pizza. Un milagro que nos conmovió a los papás de mi nieta y a mi esposa. Un milagro. Eso es, hermanos. Entonces vamos a seguir adelante explicando esto. Y me acuerdo también de mi esposa. Mi esposa estaba muy mal 2 veces, se intoxicó con antibióticos. Y también orando al Señor, a la sangre preciosa, se curó. Estaba de muerte en los 2 casos. Devolvió todas esas toxinas de ese antibiótico porque tenía una alergia y ese medicamento le iba a matar. Entonces, tengamos fe, hermanos. Eso, ya te digo, con ese don de su sangre preciosa, que también es vida, ¿no? Que nos da vida. Bueno, entonces está claro, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora al querer humano santo para explicar cómo se hace ya actos con santidad humana. Ahí lo pueden ver. Dice querer humano santo. El hombre. Corazón azul. Virtudes. Voluntad humana. Y dentro de eso también como divisiones, las virtudes humanas, que es diferente a los atributos divinos. También nosotros tenemos nuestras virtudes humanas. Como digo, cuando uno está en gracia de Dios y coge y toma como un efecto de un atributo divino lo que pueda hacer en mi vida de santidad. Repito, un San Francisco que tomó de la humildad de Jesús, y fue humilde, se hizo humilde. Un Padre Pío, por ejemplo, Padre Pío, que tomó de toda del sacrificio de Jesús, lo que él padeció y murió en una cruz. Y él, como amaba mucho a ese Jesús doliente, sufriente, se reflejó en él también las llagas. Tenía las llagas en sus manos. Por ejemplo, qué sé yo, un Santo Domingo, gran predicador. ¿De dónde tomó toda esa predicación? Primero de la sabiduría. Era un sabio, Santo Domingo. La elocuencia, pues de la elocuencia de Jesús, tomando el atributo de Dios. Pero eran siempre santidades humanas. Aquí hemos dibujado el corazón rojo, que es la divina voluntad. Es como un sol, ¿no? Es como un sol que ahí está encima de nosotros, que abarca todos los tiempos y espacios. Han visto en el sol, por ejemplo, el sol astro, nos abarca, ¿no? Y si un agricultor ha preparado bien su terreno, siembra una semillita, por ejemplo, qué sé yo, de manzanas, de peras, lo abona y todo. ¿Qué espera? Pues del sol para que le dé el sabor del fruto, le haga madurar. Entonces,
la manzana, la pera, son fruto del efecto de la luz y el calor del sol. Lo mismo en la santidad humana. Son efectos de la santidad divina, las virtudes humanas que un hombre puede alcanzar y puede llegar inclusive a las virtudes heroicas, como el caso de que estamos hablando de Santa María Goretti. ¿De dónde tomó, decíamos, la pureza? De esa pureza de Jesús. Y fue una virtud heroica, por eso Pío XII pues le canonizó, le hizo santa. Y así, entonces, pero el Señor no quiere eso solamente. Como dice aquí el texto, mire, ya tenemos ahora, vamos a hacerle trabajar a esas virtudes humanas. Ahí están las llavecitas, y entonces abrimos las llaves y viene y circula y produce un querer humano santo. Hacemos con la llavecita nuestros actos humanos santos: comer, lavar los platos, caminar, pero solamente es una obra humana. Y a veces nos causa fastidio, por ejemplo, eso de lavar los platos todos los días, o el trabajo rutinario. Entonces, ese acto humano santo pues ya deja de ser santo, hasta puede convertirse en un acto pecaminoso. Por ejemplo, si hacemos ya obras malas, no cumplimos con la voluntad de Dios, porque ustedes saben, la voluntad de Dios que estamos aquí, que está encima como un sol con sus atributos divinos, hemos dicho, ¿no? Cómo se manifiesta la voluntad divina, la permisiva. Todo lo permite el Señor, porque nos dio libre albedrío. Respeta nuestro libre albedrío. Por eso hay criminales, hay violadores, pero Él no participa en eso. Nos deja en la libertad. La segunda, la voluntad querida. La voluntad querida. Como les di mi ejemplo, él tal vez quería que yo me haga hermanito cristiano, como era de pequeño, que pensaba que tenía esa vocación de hacerme hermanito lasaliano. Supongamos que él ha querido esto, pero yo dije no. En mi vida ya dije, me caso. Me casé y Dios permitió que me casara. Pero no ha pasado nada, él no se ha molestado. ¿Por qué? Porque de todo saca bienes cuando tú ya llegas al conocimiento de la verdad. Entonces ahora me siento muy feliz siendo seglar, casado, y con la gracia que Dios nos ha dado de poder hacer algo por Dios. Y así. Entonces, como dice aquí el mapa, ¿no? El gráfico, pero voy a terminar. La tercera voluntad de Dios que manifiesta es la ordenada. La ordenada. Ahí está ordenando que se haga su voluntad. Porque el hombre ha caído desde Adán para adelante. Adán no tenía antes mandamientos, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que era Jesús. No tenía. La divina voluntad y la vida divina era suficiente. No había ni sacramentos, no había nada. Pero como se fue degenerando por el pecado, entonces tenía que poner orden. Por eso vienen los 10 mandamientos, por ejemplo, que ya le da Moisés. Y así, a lo largo de la historia, cómo ha ido el Señor prácticamente educándonos, hasta que ahora llega a la máxima enseñanza del vivir el divino querer. Porque ya nos ha enseñado con la redención, pues, su palabra que está en la Biblia, todo lo que han escrito los profetas, todo lo que encierra la Biblia. Ahí está manifestada la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios.
Entonces, esa es la voluntad ordenada. Y la última es la voluntad obrante. Eso es la obrante. A ver, ¿cómo vas a obrar? ¿Cómo va a obrar esa voluntad divina en tus actos humanos, en tu voluntad humana? Entonces lo que nos pide a través de Luisa es que nos fundamos nuestra voluntad humana con la voluntad divina. Porque nosotros como hombres solamente tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma con las tres potencias y una voluntad humana. Pero ahora con esta enseñanza podemos unirnos a Jesús para que esa voluntad humana divina de Jesús se funda con la nuestra. Y con el movimiento de esa voluntad divina en nuestros actos humanos, pues podemos generar actos divinos. Ahora sí ser otro Jesús por gracia, no por naturaleza. Entonces por eso dice aquí, el querer divino no puede fusionarse con el querer humano, porque con el pecado original, que es la pérdida de la vida divina, que es la voluntad divina y la vida divina, se perdió esta posibilidad. Por eso Jesús tenía que venir primero a redimirnos y a rehacer nuestros actos. A rehacer, no solamente la redención, sino a rehacer nuestros actos. Porque nuestros actos han sido muy humanos por la falta de conocimiento o porque también nos llegaba el tiempo, ¿no? Pero si nos damos cuenta en el Génesis, cuando Adán y Eva les prohíbe comer el árbol del conocimiento, los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es la voluntad humana? Si coméis de este fruto, moriréis. O sea, si haces actos de voluntad humana, moriréis. Y no prohibió, en cambio, comer del árbol de la vida que estaba en el centro del paraíso, que es la divina voluntad, que es Jesús mismo ahí. Pero claro, este misterio se ha ido develando poco a poco hasta llegar al conocimiento que nos da a través de Luisa Picarreta y sus escritos. Entonces, por eso dice, entonces, rehacer, no solamente vino a redimirnos, no, a rehacer estos actos que hemos hecho de voluntad humana por millones, pero Él, Jesús, los rehace, porque es la cabeza y abarca a todos sus miembros. Entonces, Él rehace por nosotros. Pero ahora con este conocimiento, nosotros también estamos en la necesidad de rehacer también por nuestra parte, y a la cabeza lo hizo. Ahora, nosotros, los miembros, tenemos que también rehacer esos actos humanos en divinos. Pero ya viviendo la divina voluntad, pues ya se conjuga los dos. El acto divino y ya no hace falta rehacer porque estamos ya haciendo actos divinos. Por eso dice, tenía que venir primero Jesús a redimirnos y rehacer nuestros actos y luego dejarnos como la mejor herencia el querer divino según las enseñanzas dejadas a Luisa Picarreta. Ahí está. Entonces, por eso la corriente del querer humano pasa por aquí y nos llega a tomar esa fuente inagotable que tiene ahí los atributos de Dios. Nos llega porque hay esta llave que le impide, esta llave conmutadora que hemos puesto aquí, porque todavía no hemos sido capaces de vivir la divina voluntad, por estar como un tapón ahí. Solamente lo que funciona es nuestra actividad humana, aunque sea santa, pero que no es lo que quiere el Señor. Porque eso, ¿qué gloria le podemos dar? Muy poca gloria. El vasito de agua que decía, de ese botellón de agua que tomamos para calmar nuestra sed. Y claro, si morimos en gracia de Dios, sí, vamos a tener un lugar, un puesto
y un estado hermoso de bienaventuranza, porque has llevado ese beneficio de hacer actos buenos, chiquitos, pero vas a estar en la fiesta ya gozando, pero no como los hijos de la luz que llama Jesús y le dice a Luisa: los hijos de la luz son los que viven la divina voluntad, que irán a ocupar prácticamente cercano a la mesa de los novios, como él pone como ejemplo, ¿no? ¿Y quién está en la mesa de los novios en una boda? Están los papás del novio, de la novia. Está la novia y el novio. Entonces ahí podemos tener acceso, los hijos de la luz, a estar compartiendo no solamente la fiesta en general de los bienaventurados, sino compartiendo la misma doctrina de la divina voluntad, como en una mesa, ¿no?, de novios, de la familia íntima, cómo se participa, se dialoga. Aunque los demás estén gozando de la fiesta, pero será de otro estado, digamos. Bueno, grande, pero no como el estado sublime de estar cerca de Jesús, el novio. Estar con su madre, la Virgen María. Y estando con Jesús están sus padres, el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Miren esa mesa de invitados, la Santísima Trinidad, la Virgen María, Luisa Picarreta, la invitada especial. ¿Por qué? Porque ella tuvo acceso y vivió la divina voluntad. Ella sí vivió. Por eso, ella cuando ya muere, Luisa Picarreta, ya queda instaurado el reino de la divina voluntad. El reino. Eso es lo que se ansía. Ella cumplió con el querer divino. Su último fiat fue en voluntad divina, haciendo y viviendo el querer divino. Entonces ya tenemos nosotros acceso ya también a ese reino de Dios. Y mucha gente anda buscando, dice: ¿cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo? Ya vino ya. El Padre Nuestro tuvo su plenitud con la obra terminada de Luisa. Venga tu reino, como haciendo la voluntad en la tierra como en el cielo. O al revés, haciendo en el cielo como debe hacerse en la tierra, que somos nosotros. Luisa así lo hizo. ¿Quién más la hizo? La Virgencita y Jesús. Por eso cuando Jesús estaba con sus discípulos, o con la gente que le oía, el reino de Dios está en medio de ustedes. Por decir, aquí está el reino de Dios en medio de ustedes. Pero mucha gente espera en forma tal vez con mucha expectativa que venga el reino. Y hay tanto conferencista que habla de la parusía, que vamos a esperar el reino, que venga Jesús con bombos y platillos. No, ya con Luisa vino el reino de Dios y vino calladito, porque así le gusta al Señor, no lo aparatoso, sino la persona sencillita que cumple sus deberes de Estado, como la Virgen. Ella no estuvo haciendo gala de nada, de que era la Madre de Dios con espectacularidades, sino cumpliendo los deberes de Estado, pero viviendo el divino querer. Entonces, Jesús y María son los que vivieron ya el reino de Dios. Y Luisa Picarreta. Entonces, sí, va a haber una venida también de Jesús en gloria cuando entremos ya al milenio, como explica ya en otros escritos a otros grandes místicos. Pero eso lo haremos en otra oportunidad. Sí. Pero ahorita, démosle gracias a Dios que tenemos estas maravillas. Ojalá estos gráficos les hayan servido, queridos hermanos. Pero vamos a continuar porque solamente nos hemos quedado cómo se puede hacer actos humanos santos.
haciendo la voluntad, no viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Pero en los otros videos ya vamos a explicar cómo se puede unir esta corriente del querer humano con la corriente del querer divino. Entonces, será en el próximo video que vamos a explicar esta fusión del querer humano con el querer divino. Mientras tanto, queridos hermanos, que Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad, si Dios lo quiere.